La desaparición del Dr. Laurent. El Dr. François Laurent, renombrado médico en Port-au-Prince, fue encontrado muerto en su residencia en circunstancias misteriosas. Su cuerpo estaba intacto, pero su corazón había dejado de latir sin ninguna causa médica aparente. La comunidad local susurra que Laurent, un escéptico declarado del vudú, se había ganado la enemistad de una poderosa sacerdotisa después de desacreditar su trabajo como curandera. Aunque la autopsia no reveló signos de envenenamiento o trauma, la extraña disposición de los objetos en su hogar, alineados de forma ritual, sugiere que su muerte pudo haber sido el resultado de un hechizo vudú. La muerte de Marie Toussaint. Marie Toussaint, una joven de 25 años, fue encontrada sin vida en su pequeña casa en Jacmel. Testigos afirman que, en los días previos a su muerte, Marie había estado involucrada en una acalorada disputa con su vecina, conocida por sus prácticas de vudú. La causa de la muerte fue un paro cardíaco repentino, pero lo que desconcertó a las autoridades fue el símbolo de un petroglifo vudú tallado en la puerta de su casa. Para muchos en la comunidad, no fue una coincidencia, era un mensaje claro de que Marie había sido víctima de un conjuro mortal. El misterio de la isla de La Gonâve. En la remota isla de La Gonâve, un grupo de pescadores encontró el cuerpo de un hombre flotando cerca de la costa. El hombre, un extranjero que había llegado a la isla buscando tesoros antiguos, fue identificado como un arqueólogo estadounidense. Se rumoreaba que había profanado un sitio sagrado del vudú en busca de reliquias. Aunque el forense determinó que la causa de la muerte fue el ahogamiento, el hecho de que sus manos estuvieran atadas con una cuerda hecha de cabello humano llevó a muchos a creer que había sido víctima de un ritual vudú. La caída del sacerdote Simon. El padre Simon, un sacerdote católico conocido por su abierta oposición al vudú, fue hallado muerto en su parroquia en Cap Haitien. La causa oficial de la muerte fue un infarto, pero la escena era perturbadora. En las paredes de la iglesia se encontraron inscripciones en una lengua desconocida, y una muñeca vudú con la vestimenta del sacerdote y alfileres clavados en su pecho fue hallada en el altar. La comunidad se dividió entre los que creían en un ataque cardíaco natural y los que estaban convencidos de que el sacerdote había sido silenciado por fuerzas oscuras. El caso de Elodie Dubois. Elodie Dubois, una empresaria exitosa del esquís, falleció en circunstancias desconcertantes durante una cena con amigos. Sin previo aviso, Elodie comenzó a asfixiarse y murió en cuestión de minutos. La autopsia no reveló ninguna obstrucción ni signo de envenenamiento. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el testimonio de un invitado que aseguró haber visto a una figura sombría en el jardín justo antes de que Elodie cayera muerta. La figura, según él, parecía estar susurrando un cántico en una lengua arcana, lo que muchos interpretaron como una maldición vudú. El enigma de la familia Duval. La familia Duval, influyentes terratenientes en el norte de Haití, sufrió una serie de muertes inexplicables en un corto periodo de tiempo. Primero fue el patriarca, luego su esposa, y finalmente, su único hijo. Los tres fueron hallados muertos en sus camas, con expresiones de terror grabadas en sus rostros. No hubo señales de violencia ni de intrusión, pero en cada dormitorio se encontraron muñecas vudú idénticas, posicionadas de forma ritual. La comunidad, aterrorizada, evitó la mansión, convencida de que la familia había sido víctima de una poderosa maldición vudú. La tragedia de Saint-Louis-du-Nord. En la pequeña comunidad de Saint-Louis-du-Nord, un granjero llamado Jean-Pierre fue encontrado muerto en su campo, rodeado por un círculo de sal y cenizas. Jean-Pierre había sido acusado de robar un ídolo sagrado de un templo vudú cercano, y días después, comenzó a experimentar un rápido deterioro en su salud mental y física. Sus vecinos lo escucharon gritar que algo lo perseguía, algo que no podía ver pero que estaba siempre presente. Cuando lo encontraron muerto, su cuerpo estaba inexplicablemente frío a pesar del calor tropical. Los aldeanos no dudaron, había sido reclamado por los espíritus del vudú. La desaparición de Claire Beauchamp. Claire Beauchamp, una joven profesora francesa que se había mudado a Haití para enseñar en una escuela rural, desapareció sin dejar rastro. Se rumoreaba que Claire había estado investigando prácticas de vudú para escribir un libro, lo que no agradó a los líderes locales. Unos días antes de su desaparición,
Claire mencionó a un colega que había recibido amenazas anónimas exigiéndole que abandonara sus investigaciones. Su casa fue encontrada en perfecto orden, pero en su escritorio había una muñeca de trapo con una foto de Claire y alfileres clavados en el corazón. Aunque las autoridades cerraron el caso por falta de pruebas, los lugareños están convencidos de que Claire fue víctima de un hechizo vudú. El extraño fin de Victor Lebrun. Victor Lebrun, un abogado prominente de Puerto Príncipe, conocido por defender a individuos acusados de prácticas de vudú, fue hallado muerto en su despacho. Lo peculiar del caso fue que Victor, un hombre robusto y saludable, murió de lo que parecía ser una anemia extrema, como si toda su sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. En su escritorio, las autoridades encontraron un sobre con tierra roja y un pequeño cráneo de animal, símbolos asociados con ritos vudú. La muerte de Lebrun, aunque declarada natural por los médicos, sigue envuelta en un halo de misterio y temor. La maldición de la mansión Lacroix. La antigua mansión Lacroix en Gonaïves ha sido escenario de varias muertes inexplicables a lo largo de los años. Los nuevos propietarios, una joven pareja que ignoraba la historia oscura del lugar, comenzaron a experimentar sucesos extraños poco después de mudarse. La pareja fue encontrada muerta en su dormitorio, sin signos de violencia. Sin embargo, en la cama, entre ambos cuerpos, había una figura de cera derretida con sus iniciales grabadas. La comunidad cree que la mansión está bajo una maldición vudú, y que todos aquellos que intenten vivir allí sufrirán el mismo destino.